Muy buenas noches. Muy buenas noches. Le habla Luis Fernando Castaño. Hoy vamos a continuar con un tema. Recuerde que este es un estudio que venimos realizando sobre un canal que anda circulando en YouTube que se hace llamar La historia detrás del Mesías, la cual yo siempre digo que no es la historia detrás del Mesías, sino la historia acomodada al judaísmo de mis amigos los judíos mesiánicos. Hoy vamos a estudiar un tema sobre el segundo video que esta gente ha lanzado a la red, que se llama Creando un nuevo Mesías y religión. Que el mismo video, pues por el contenido del video, yo sencillamente diría que es creando un falso Mesías y una nueva religión. Y quiero advertir a todos mis estimados amigos y a todas las personas que en cualquier parte en el mundo me ven. Yo no tengo nada contra el grupo de los judíos mesiánicos. Si yo fuera antisemita, pues no creería en Yeshua o en Jesús, porque él era judío. Pero quiero advertir a todos mis hermanos en la fe, a todos mis amigos, que esta secta, los judíos mesiánicos, es la secta más peligrosa que se ha levantado en contra de Yeshua el Mesías y en contra del cristianismo. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo a través de todos estos videos que voy a estar enviando a ustedes. Y ustedes se van a ir dando cuenta por qué enseño esto. Empecemos con este tema. La historia, los amigos de el canal que dicen la historia detrás del Mesías, que no es ninguna historia, sino la historia acomodada al judaísmo de los mesiánicos, ellos vienen y dicen, y empiezan el video y dicen, ¿cómo fue Jesús o Yeshua, cómo fue transformado de Yeshua a el niño Dios? ¿Cómo fue transformado de un niño judío al niño Dios? ¿Cómo fue transformado de un profeta judío y del Mesías a la divinidad? Yeshua es el personaje de ellos en el video, mientras que Jesús es el personaje pagano creado y es el falso Cristo, dicen en el documental esta gente. Y vienen y enseñan y dicen que cuando se habla de Jesús, se está hablando es de un mito inventado por paganos. O sea, en otras palabras, dicen que todo, todos, todos los que intervienen en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, en la Escritura, tiene un contenido mítico pagano. Hay un señor que es un catedrático de la Universidad de Madrid que apoya mucho esta ideología, hablan mucho del Jesús, del Yeshua histórico. Y este señor se llama el señor Antonio Piñero. Él afirma que todos los manuscritos tienen errores, pero nunca dice cuáles son los errores que tienen los manuscritos. En el minuto 9, en el segundo 26, este señor dice que todos los manuscritos que existen hoy en día tienen errores. ¿Y eso por qué lo hacen? Porque la idea de este video que ellos mandan en YouTube, que se hace llamar La historia detrás del Mesías,
que no es ninguna historia detrás del Mesías, sino la historia acomodada al judaísmo, que son los mesiánicos, porque dicen cosas que son verdades. Y cuando usted conoce un poco a profundidad sobre el nuevo pacto, se va a dar cuenta que sencillamente estas cosas no son como ellos las están diciendo. Acomodan y a veces citan pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y los reinterpretan a que quieran decir lo que ellos están explicando. Jesús, en el minuto 10, ellos hablan y dicen que Jesús se llama hijo de hombre. Y dicen, ¿y qué es un hijo del hombre? ¿Qué es la palabra hijo de hombre? Pero yo quiero detenerme aquí porque esta gente afirma y dice que la palabra hijo de Dios, que la palabra hijo de Dios, perdón, que la palabra hijo de hombre se refiere a Jesús sencillamente como un simple humano. Pero yo quiero invitarlos a la palabra de Dios para ir explicando algunas cosas de esta gente. En Mateo capítulo 16, versículo 13, vea lo que enseña la poderosa palabra de Dios. La versión que voy a leer es la versión textual. Esta es la versión textual. Y vamos a leer un poco y dice, Mateo capítulo 16, versículo 13. Yeshua está hablando y observen lo que dice. En el 13, 16, 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él se llama Hijo de Hombre. Y va la respuesta que Pedro da y la respuesta que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Observen, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías. O sea, por inferencia necesaria, si Jesús hace una pregunta, que quién es el Hijo del Hombre, y recibe una respuesta, tú eres el Mesías. Primer contraste, Hijo de Hombre es el Mesías. Segundo contraste, Pedro dice, el Hijo del Dios viviente. Entonces, de este pasaje aprendemos tres cosas. Que Hijo de Dios en el Nuevo Testamento significa, perdón, que Hijo de Hombre en el Nuevo Testamento significa el Mesías y también significa única y exclusivamente y sencillamente, también significa Hijo de Dios. ¿Por qué es importante la expresión Hijo de Dios? Porque resulta que el concepto que el hebreo tenía de Hijo de Dios es que el Hijo de Dios sencillamente era el enviado del Padre, el enviado que ellos estaban esperando. Vean lo que dice Juan capítulo 5, versículo 23. Y me refiero a esto porque estos señores de la historia detrás del Mesías, que no es ninguna historia detrás del Mesías, sino la historia acomodada al judaísmo de los judíos mesiánicos, que son judaizantes. Y vea lo que Jesús mismo expresó de él a este pasaje. Juan capítulo 5, en el versículo 18. Vea lo que dice. Y por esto mismo procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oye, qué importante. Juan 5:23. Yeshua está diciendo que a Jesús lo quieren matar porque él se está haciendo igual a Dios. Y en el versículo 23 Jesús, vea lo que dice a un grupo de judíos en aquella época. Por eso querían matarlo. Y vea lo que les dice en Juan 5:23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Versión textual.
Y quiero que ustedes observen, este es un Nuevo Testamento escrito por un judío y vea cómo lo traduce en Juan capítulo 5, versículo Juan capítulo 5, versículo 18 y después el 23. Vamos a leer esta versión. Juan 5:18 dice, esta es la versión del Nuevo Testamento judío de David Esther. Dice Juan 5:18, observen. Esta respuesta hizo que los judíos se mostrasen más decididos a matarle debido a que no solo estaba quebrantando el Shabbat, sino que además, al decir que Dios era su propio Padre, estaba pretendiendo ser igual a Dios. Y vean el versículo 23. Véalo cómo lo traduce este señor. Este es un judío, judío de nacimiento, judío, judío. Y vea cómo lo traduce en el 23. A fin de que todos puedan honrar al Hijo de la misma forma que honran al Padre. Todo aquel que no honre al Hijo no está honrando al Padre que lo envió. Es la misma idea. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque él reclamó ser hijo de Dios. Y entonces estos señores de la historia detrás del Mesías, en el minuto 10, en ese video, que no es ninguna historia detrás del Mesías, sino la historia acomodada al judaísmo, ellos dicen que Jesús nunca se llamó hijo de Dios. Bueno, vemos a Mateo poniendo en Jesús esas palabras. Perdón, a Juan poniendo en Jesús esas palabras. Otro detalle muy importante que quiero recalcar sobre esto es que la palabra hijo de hombre, hijo de Dios y Mesías son sinónimos. Se refieren al mismo individuo. Porque esta gente dice que Jesús era el hijo del hombre y que siempre fue llamado hijo del hombre. Y presten atención a este argumento que sacan ellos. Ellos vienen y dicen, el señor Antonio Piñero, catedrático de la Universidad de Madrid, él viene y dice que 30 o 40 años, junto con otro catedrático de la universidad, dicen que fue que después de 30 o 40 años, los cristianos y los discípulos empezaron a reinterpretar al Jesús histórico y que fue a partir de después de 40 años que empezaron, escuchen esto, hablar de el Jesús legendario. Cuando ellos hablan del Jesús legendario, ellos tienen en mente que Jesús es un mito inventado por paganos, que el verdadero Yeshua, que el verdadero es el Yeshua histórico que ellos hablan de la Torá. Ojo, presten atención a estos argumentos que les estoy enseñando, porque la ideología de esta gente es decir al final que Yeshua era el Mesías, no era el Hijo de Dios. Era hijo de Dios como decir David era un hijo de Dios. Era hijo de Dios en un sentido normal. Pero la Biblia cuando habla de Yeshua como el Hijo, se está refiriendo es a su naturaleza, que es omnipotente, omnisciente y omnisapiente. Grábese en eso, por favor. Algo también, este señor, el señor Antonio Piñero, de la Universidad Catedrática, él afirma y dice que los discípulos mitificaron a Jesús en los primeros 40 años y que a partir de los primeros 40 se empezó a llamar Hijo de Dios. Pero quiero detenerme aquí algo. ¿Saben por qué ellos hablan de que los cristianos han mitificado a Jesús? Y que Jesús es un mito o que es un personaje legendario. ¿Saben por qué? Porque ellos le quieren decir a la gente que Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fueron escritos por esos personajes, que sencillamente
hubo discípulos, y presten atención a esto, por favor, mucha atención, y lo voy a decir muy despacio. Ellos están enseñando que los 4 evangelios fueron escritos por discípulos, pero que no fue por el Juan que nosotros enseñamos, ni por el Mateo, ni Marcos, ni Lucas, sino que estos discípulos, para poder que este evangelio se propagara, utilizaron estos nombres de estos personajes para transmitir el mensaje. Y dicen, y vean qué importante la sutileza del mensaje de esta gente. Ellos le dicen a la gente que lo que esos discípulos enseñaban era el pensamiento de estos hombres, pero que lo que escribieron no sabemos quién lo escribió. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos tienen en mente que el Nuevo Testamento es un, es un libro helenizado, paganizado. Entonces, lo que quieren ir enseñando y preparando la mente, igual, sencillamente, el Nuevo Testamento es un libro pagano. El Jesús del Nuevo Testamento es y hacen mucho énfasis a esto, es un personaje legendario, mítico, y hacen mucho énfasis, dicen, el Yeshua histórico es el que nosotros hablamos, señores de la historia detrás del Mesías, que no es ninguna historia detrás del Mesías, sino la historia acomodada al judaísmo. Entonces ellos afirman y dicen, el verdadero Yeshua histórico es el que nosotros hablamos. El que hablan los cristianos es un Cristo, es un Jesús mitificado, que es helénico y es paganizado. Ojo a esto. Otro detalle, el señor Antonio Piñero, de la Universidad Catedrática de Madrid, enseña y dice literalmente que el Nuevo Testamento contiene muchos errores y muchas contradicciones. O sea, cuando este comentario lo hace el Antonio Piñero, es sencillamente porque estos amigos de la historia detrás del Mesías, y repito, no es ninguna historia detrás del Mesías, sino que son historias que son medio verdades y las acomodan al judaísmo. Ellos dicen que ellos están de acuerdo con el señor Antonio Piñero. Ojo, afirman, Jesucristo es un mito. La pregunta que yo le haría al señor Antonio Piñero, muéstrenos los errores y las contradicciones que hay en la Biblia o en el Nuevo Pacto. Y hago énfasis a algo muy importante, porque todo esto es muy necesario que todos ustedes lo sepan y lo aprendan. El Nuevo Testamento, o sea, la Biblia, fue escrita por inspiración de Dios. Fueron hombres, pero fueron hombres que escribieron toda la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y hay, cuando se transcriben de un manuscrito a otro, porque se hacen copias, a veces el escriba cometía un pequeño error y cuando cometía un pequeño error ponía una señal y a la par ponía, le hace tal y tal cosa, porque no se podía borrar ni adulterar el texto. Entonces, cuando este señor habla de pequeños errores de copista, mas no errores de contenido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de una forma sarcástica, esta gente de la historia detrás del Mesías, que repito, no es ninguna historia detrás del Mesías, sino una historia adaptada a los judíos mesiánicos, al judaísmo, al, a los judaizantes. Esta gente dicen que los cristianos creen que fue la mano de Dios, que Dios directamente escribió la Biblia y que por eso la Biblia es perfecta y no. Creemos que el contenido, el mensaje de Dios es perfecto, fue inspiración de Dios. Cuando se habla de inspiración es que salió de adentro de Dios
Dios la expiró. No es inspirar, es expiró. Dentro, de adentro de Dios salió esa palabra. Por eso es que la palabra, el mensaje, es la inspiración, la expiración de Dios, porque fue de adentro de Dios que salió esa palabra. Y algo muy, muy lindo que tenemos que aprender, ¿saben qué es? Que aunque el mensaje fue expirado por Dios, es verdad. Hay pequeños errores de copista, pero es algo contradictorio lo que dice el señor Antonio Piñero, porque más adelante en el video, él viene de todo, cuando nosotros, se incluye él, nosotros, los estudiosos de los manuscritos, los que hemos restaurado los manuscritos, podemos poner las manos por los textos que existen hoy en día. Y enseña él y dice, porque los textos que existen son el Código Sinaítico, el Código Vaticano, el Código Alejandrino, los papiros 75, los papiros de Alepo, todos estos manuscritos que se han ido formando, ya para el año 200, dice el señor Antonio Piñero, que estaban, ya circulaban como libros organizados en una especie de canon. ¿Por qué? Y dice, el 99.5 pongo las manos por eso de que es el mensaje original que se escribió. Entonces es contradictorio. ¿Y por qué explico esto? Porque la idea de esta gente, de estos judíos mesiánicos que son judaizantes, que se enseñan y dicen que es la historia detrás del Mesías, lo que ellos quieren es afirmar y decirle a la gente que Jesús no es Dios, que el Nuevo Testamento no podemos confiar en él. Y quieren enseñarle a la gente que hoy en día, y escuchen que esto es muy grave lo que voy a decir, la idea de estos videos de esta gente es para decirle a la humanidad que el judaísmo hoy en día está en vigencia y que la verdadera religión es la que ellos quieren practicar y que Jesús vino fue a explicarnos la Torah. Es muy complicado esto, muy delicado. Ahora, otro detalle muy importante. Afirman estos señores que en el Nuevo Testamento vemos una desviación del judaísmo. Ojo a esta expresión. Ellos hacen mucho énfasis a que el Nuevo Testamento es una desviación del judaísmo. ¿Por qué explican ellos eso? Porque ellos creen que el judaísmo hoy en día está en vigor o que es la religión todavía de parte de Dios. Y quiero recalcarles algo a todos mis estimados amigos. Eso no es correcto. El judaísmo no es la religión de Dios hoy en día. Y explico por qué. Porque el matar machos cabríos y el hacer grandes rituales como se hacían de allá de la Torá, la iglesia de hoy en día no tiene que hacer absolutamente nada de esos rituales. ¿Por qué? Porque Yeshua o Jesús cumplió todos esos rituales. Entonces, no es correcto, ya que la iglesia, ojo, la iglesia es de origen judío, porque a ellos se les confió la palabra de Dios. Y voy a leerles dos pasajes importantes. Efesios 3:10, vea lo que nos dice. Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al plan de las edades que hizo en Cristo Jesús nuestro Salvador. Ojo a este pasaje. La Biblia enseña que es por medio de la iglesia
que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer y que ese fue el plan desde la eternidad. No es el judaísmo, señores, no son los judaizantes, no son los judíos mesiánicos que le están diciendo a la gente que hay que circuncidarse, que hay que guardar el Shabbat, que hay que guardar todas las fiestas solemnes. No, es la iglesia la encargada de dar a conocer la sabiduría de Dios. Para esta gente es muy duro, ellos no lo aceptan. ¿Y por qué? Hay que reconocer algo muy importante. Romanos capítulo 3, versículo 2, la Biblia sí enseña, y esto que debe quedar muy claro, es que la palabra de Dios a nadie le fue confiada, sino única y exclusivamente al pueblo judío. Romanos capítulo 3, versículo 2. Desde el 1 voy a leerles, versión textual. Dice, ¿qué, qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es una pregunta y vea lo que dice. Mucho, en todos los sentidos. Primeramente, ciertamente en que les fueron encomendados los oráculos de Dios. Ojo, al pueblo judío Dios le encomendó la palabra de Dios. Y quiero recalcar sobre esto. Los que escribieron eran judíos y pensaban como judíos. Pero cuando ellos vienen al Nuevo Testamento, ellos tienen que explicarle a todo el paganismo la sabiduría de Dios. Aunque eran judíos, el Espíritu Santo utiliza el griego koiné para poder transmitir todo lo que conocemos como el Evangelio, que es la palabra de Dios, que son las buenas nuevas, que es el nuevo pacto. Entonces, la iglesia fue o es la encargada de dar a conocer la sabiduría de Dios, porque ese fue el plan de Dios desde el comienzo. Efesios 3:10. Y a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. En eso no hay ninguna clase de problema. Y quiero recalcar, la iglesia es encargada de dar a conocer la sabiduría de Dios, pero la iglesia del nuevo pacto, no, Dios no la manda a que guarde las fiestas judías o solemnes que se guardaban en el Antiguo Testamento. A ver, la iglesia no guarda las fiestas judías, ya que Yeshua ya que en Jesús o en Yeshua se cumplieron todas las fiestas del Antiguo Testamento. Jesús cumplió todas las fiestas. ¿A dónde dice eso la Biblia? Se los voy a leer en este Nuevo Testamento judío. Lucas capítulo 24, versículo 43. Observen todos, por favor. Tengan Biblia en mano, si son tan amables. Lucas 24, 43 al 44. Desde el 43. 43. Que él cogió y se lo en presencia de ellos. Yeshua les dijo, esto es lo que yo quise decir cuando estaba aún entre vosotros, y os dije que todo lo que estaba escrito acerca de mí en la Torá de Moshe, los profetas y los salmos tenía que cumplirse. Entonces abrió sus mentes de manera que ellos pudieran entender la Tanaj, o sea, las profecías. Jesús cumplió todas las profecías, mis estimados amigos. Por eso es que la iglesia no tiene que guardar las fiestas solemnes. No, señores. ¿Por qué? Porque en Jesús todas las fiestas solemnes que se celebraban en el Antiguo Testamento apuntaban a la obra y al, a la obra y al trabajo que Jesús venía a hacer por la humanidad. Ese era el propósito de ellos. Otro dato que quiero recalcar sobre esta gente.
los judíos mesiánicos son la secta más peligrosa que se ha levantado en contra del cristianismo y en contra de la divinidad del Mesías. Los judíos mesiánicos es el renacimiento de los gnósticos y de Marción allá en el primer siglo. Son el renacimiento de los ebionitas, que eran hombres que creían que Jesús era el Mesías, pero no era Dios. Que en el momento del bautismo, a partir de ese momento, el Cristo se le introdujo a este judío y empezó a ser el Mesías. Ese es el concepto de los gnósticos y es el concepto que tienen los judíos mesiánicos. Por eso es la secta más peligrosa que se ha levantado en estos últimos tiempos. Estos señores en el video, detrás, en la historia detrás del Mesías, en el segundo video, porque estamos analizando el segundo video que ellos hacen llamar creando un nuevo Mesías y una nueva religión. Claro, ellos están creando un nuevo Mesías y quieren imponer una nueva religión a el mundo. Dicen que Jesús dijo, los gentiles no tienen idea de cómo adorar a Dios. Y citan Juan 4:22. Es falso lo que dice. Vea lo que dice Juan 4:22. En Juan capítulo 4, versículo 22, estos señores citan este pasaje, pero lo cambian, tuercen. Y vea lo que dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Eso es lo que dice el texto. Aquí Jesús no está hablando de gentiles, está hablando con la mujer samaritana. Y ellos cambian la palabra samaritanos por gentiles. ¿Y saben por qué? Porque lo que quieren decirle a la gente es que los gentiles no pueden interpretar, que los gentiles no pueden entender la palabra de Dios. Y por eso citan este pasaje, lo tuercen para hacerle creer a la gente que Jesús estaba diciendo que es que los gentiles no saben lo que adoran. No, está hablando de los samaritanos y se estaba refiriendo al pozo de Jacob, no a ninguna otra cosa. También ellos citan Isaías 29:13, cuando dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa profecía de Isaías 29:13, Jesús vuelve y la cita en Mateo capítulo 15, versículo 9, cuando dice que en vano, escuchen esta palabra, en vano me honran, enseñando como mandamiento, como doctrina, mandamientos de los hombres. También citan a Jeremías capítulo 5, que dan la misma idea. Recuerde que estamos estudiando el segundo video de la historia detrás del Mesías, que no es ninguna historia detrás del Mesías, sino la historia acomodada al judaísmo. Los judaizantes, que son mis amigos, los mesiánicos. Y citan todos estos pasajes, les voy a explicar por qué. Citan Isaías capítulo 23:13, Mateo capítulo 15:9, Jeremías capítulo 5, cuando dice que enseñan mandamientos de hombres como que fueran mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque quieren decir que el Nuevo Testamento fue reinterpretado, que los cristianos reinterpretamos el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque originalmente eso no era la idea. Hablan de que el Nuevo Testamento ha sido manipulado, que el Nuevo Testamento que en el Nuevo Testamento se inventó al Jesús legendario, al mito. ¿Por qué? Porque ellos tienen en mente que el Nuevo Testamento es un mito. En otras palabras, es paganismo. Y ojo a esto, mis estimados hermanos y amigos. Ellos, de una manera muy sutil, le hacen creer a la gente que creen igual que usted. Usted les dice,
¿Ustedes creen que Jesús es el Mesías? Claro que sí. Pero hay que explicarles, que le expliquen cómo es que Jesús es el Mesías. Y se van a dar cuenta el error tan grave que enseñan. Y ellos vienen y usted les pregunta, ¿Jesús es Dios? Claro que Jesús es Dios. Pero cuando usted conoce la doctrina de ellos, se va a dar cuenta que el concepto que tienen de que Jesús es Dios no es el concepto que enseña la palabra de Dios. Otro detalle. Hay otra situación que me preocupa de esta gente. Ellos leen y citan Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y vamos a leerlo. Versión textual. Vea lo que dice. Ellos citan este pasaje porque le quieren decir a la gente que no solamente existieron 4 evangelios, que existían muchos otros evangelios. Y es verdad. Por eso le digo, ellos hablan verdades mezcladas con mentiras. No solamente existió el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos les dicen, no, existió el evangelio, existe el evangelio, o existió el evangelio de Moisés, el evangelio de Salomón, el evangelio de David. Y es verdad, existieron otros escritos con esos nombres. La diferencia es que los evangelios fueron inspirados y revelados por el poder de Dios. Y citan este pasaje y vamos a analizarlo. Dice, Lucas 1.1, dice, ya que muchos intentaron copilar un relato acerca de las cosas entre nosotros han sido del todo certificadas, ojo, entre las cosas de que nosotros, vuelvo a leer, Lucas 1.1, versión textual, ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, dice la versión textual, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de el Logos. Versículo 3. Me ha parecido bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribirlas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuisteis oralmente instruido. Ojo a esto. Citan este pasaje porque con este pasaje ellos quieren crear en la gente incertidumbre, quieren crear en los oyentes de que los 4 evangelios fueron y recalco mucho eso, quieren decirle a la gente que los 4 evangelios fueron reinterpretados por los discípulos, que el mensaje que tienen los 4 evangelios no es el mensaje original, que eso fue un invento, fue reinterpretado por los discípulos. Y ojo, citan estos pasajes primero para decir que existían muchos otros evangelios. Primer punto, por eso citan Lucas 1.1. Segundo, ellos dicen literalmente que, que Lucas no estaba de acuerdo con los otros evangelios y que como no estaba de acuerdo con los otros evangelios, que él decidió buscar y explicar mejormente los errores que los otros evangelios. A ver, quería explicar mucho mejor porque los otros evangelios habían, eh, o sea, que Lucas no estaba conforme con lo que había escuchado en los otros evangelios, que por eso fue que Lucas tuvo que escribir un, un tratado o un evangelio, porque el punto es que ellos dicen que Lucas no estaba de acuerdo con lo que escribían los otros evangelios, cosa que es totalmente falso. Porque Lucas, primero, si ustedes leen el pasaje, en Lucas capítulo 1, del 1 al 4, dice, ya que muchos intentaron copilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas. O sea, quiero explicar esto. Lo que el pasaje realmente está diciendo
es que Lucas va a redactar desde otro punto de vista el mismo acontecimiento de Jesús. Y los datos que él buscó eran datos que estaban certificados, o sea, tenían ya una autoridad. Estaban, es- eh, circulaban como datos históricos genuinos. Por eso me gusta la versión textual que dice, ha sido del todo certificados. Otro detalle en el versículo 2, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de Logos. ¿Cuál es el principio en este pasaje de Lucas? Se está refiriendo a la venida del Mesías, cuando los apóstoles andaban con ellos. A eso se refiere. No se refiere a ninguna otra situación. Pero sus amigos agarran este pasaje para hacerle creer a la gente que es que Lucas no que Lucas estaba en contra de los otros escritores. Y habla que circulaban muchas otras historias. Claro, lo que Lucas recibió estaba certificado, o sea, verificado. Era algo que era real. Era algo real. Y a partir de ahí empiezan a afirmar y dicen, la historia de Jesús fue reinterpretada por sus discípulos 30 o 40 años después. Bueno, quiero decirles que no. La historia de Jesús no fue reinterpretada. Cuando los discípulos escriben, lo hacen como cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y ojo, los escritores del Nuevo Testamento no reinterpretaron a Jesús o a Yeshua. No, eso es mentiras. Ellos cuando están escribiendo, ellos utilizan el Antiguo Testamento o la Torá o toda la Tanakh. Cuando hablamos de la Torá, estamos hablando de los 5 primeros libros de la ley. Cuando hablamos de Tanakh, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Entonces, los discípulos utilizaron toda la Tanakh. Eso es verdad. Pero no reinterpretaron nada, sino que cuando leían la Tanakh, encontraron el cumplimiento de las profecías que decía la Tanakh o el Antiguo Testamento. Y por revelación del Padre, por revelación de Dios, confirmaban esta palabra. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y ojo a este otro detalle. Hablan mucho de la escritura oral y la escritura textual. Y dicen que, que la tradición oral es la misma escritura. Es totalmente falso. Y en este video lo voy a ir probando porque es totalmente falso. Ellos quieren, cuando ellos hablan de la tradición oral, ellos tienen en mente la Mishnah, el Talmud, los Ketubín y los Midrash. Pero cuando, y quieren relacionar, y escúchenme todos muy bien por favor, quieren relacionar la tradición oral con la profecía. Mentiras. Cuando se habla de la tradición, cuando ellos hablan de la tradición oral, ellos están hablando de lo que Jesús condenó. ¿Cuáles eran los mandamientos de los hombres? Precisamente las tradiciones. Misná, el Talmud, los Targunes, los Ketubín, que eran partes de tradiciones y costumbres de los judíos. El Talmud eran parte de eso. Y a esos mandamientos es que Jesús, el profeta Isaías se refiere y Jesús cita a Isaías para afirmar. Pero ojo, la tradición oral no es lo mismo que la profecía. Y explico por qué. Porque la tradición oral eran costumbres que se venían transmitiendo en la nación hebrea, mientras que la profecía no eran costumbres. La profecía era la revelación de Dios a su pueblo, a su iglesia. O allá en el Antiguo Testamento era la revelación de Dios a el pueblo judío, después a la iglesia. Y ojo,
cuando hablamos de la revelación de Dios es cuando se transmitían mandamientos que Dios quería que la iglesia cumpliera y que nadie sabía. Entonces, que no nos metan, no nos quieren meter un gol con esta falsa enseñanza. La tradición oral, que ellos, cuando ellos hablan de tradición oral, dicen que es la profecía. Eso es mentiras. La tradición oral que ellos creen es en la Mishnah, el Talmud, la Cábala, todos sus libros del judaísmo que son tradiciones, mientras que la profecía es palabra de Dios revelada, mostrada a los hombres. Eso es una diferencia que quiero dejar muy claro hoy en día. Estos amigos, los amigos judíos mesiánicos y que tienen el canal La historia detrás del Mesías, son la secta más peligrosa que se ha levantado en contra de la divinidad de Yeshua, en contra de su mesianismo y en contra de la iglesia. Algo que quiero también recalcar mucho es el segundo video. En el segundo video de esta gente, de la historia detrás del Mesías, que no es ninguna historia detrás del Mesías, sino la historia acomodada al judaísmo, estos amigos hacen mucho énfasis. Es que toda la historia fue cambiada. Ellos dicen que toda la historia fue cambiada por los discípulos, pero que ellos aceptan, dice Antonio Piñero, el catedrático de la Universidad de España, que ya que en el año, porque ya para el año 200, que estaban recopiladas todas las cartas del Nuevo Testamento, y este señor afirma que aunque no tenemos los manuscritos originales, todas las copias del Código Vaticano, del Código Alejandrino, el Código eh, Sinaítico, todos estos códigos forman el mejor texto y auténtico hasta un 99.5. Eso quiere decir que sí es una autoridad. Y quiero detenerme un momento aquí. Este señor, Antonio Piñero, y otros catedráticos afirman que aunque la historia, y escuche lo sutil del contenido de esto, dicen que aunque la historia fue reinterpretada para el año 200, ya todas las cartas del Nuevo Testamento estaban recopiladas entre el año 200, 250, ¿no? Entre esos años ya todas las cartas estaban recopiladas. Y dicen que ellos afirman que ya para el año 250 era una autoridad, que es un texto tan auténtico que podemos afirmar de un 99.5 de autenticidad en lo que está escrito. Y dice el señor Antonio Piñero, hoy en día, cuando hay algunos descubrimientos, no se pueden tocar esos textos, porque son considerados como la máxima autoridad en el mundo. Entonces lo que hacen es que hacen una versión y empiezan a poner notas o explicaciones al texto que ya está autorizado. Es muy importante, porque aunque ellos no quieran aceptarlo, por sus prejuicios, tienen que admitir que el Nuevo Testamento, ya para el año 200 después de Yeshua, era una autoridad, era la máxima autoridad, y existen hoy en día han salido de estos manuscritos. Texto vaticano, texto sinaítico, texto alejandrino, texto de Alepo, el manuscrito 75 y otra serie de manuscritos que siempre van surgiendo. Y quiero también afirmar algo importante. Si el Nuevo Testamento para el año 200, 250 ya estaba recopilado y era una autoridad, esa autoridad está por encima de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque hay libros
e historiadores como Eusebio, como Policarpo, como otra serie como Papías y otra serie de escritores, aunque existían manuscritos por fuera, siempre este manuscrito que aparece a partir ya del año 250 es, está por encima de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Es que todos los manuscritos que sí existen sirven para entender muchas cosas de los manuscritos originales, porque sí es muy importante, y esto es un consejo adicional para todos mis hermanos y amigos, es muy importante siempre conocer dónde fueron escritos los libros, en qué contexto cultural fueron escritos. Es muy importante entender a quién se le escribió, porque recuerde que cada libro del Nuevo Testamento fueron escritos en un contexto y a personas diferentes, de diferentes culturas. Entonces es muy importante tratar de indagar y averiguar mucho sobre la cultura en la cual fueron escritas estas palabras. Y de esta manera podemos entender mejor la palabra de Dios. Ojo, esta gente, los amigos judíos mesiánicos, en el canal La historia detrás del Mesías, que es la historia acomodada al judaísmo, ellos dicen que el paso de... Ojo a esta expresión que la recalcan mucho en el segundo video. Ellos dicen, el paso del Yeshua histórico al Jesús legendario es una gran diferencia. Y vea lo que dicen ellos. El primero, o sea, el Yeshua histórico, el primero es lo que es la historia cierta. El segundo, lo que es ojo esta palabra, midrashit, es el que es midráshicamente reinterpretado. Esto es para ellos el paso que es de la verdadera historia, de la verdadera históricamente al mito. ¿Qué quiere decir esto? Ellos hacen una diferencia y le quieren decir a la gente que el Yeshua histórico es la verdadera historia, mientras que el Jesús legendario del Nuevo Testamento es el Cristo inventado por los cristianos, es el Cristo reinterpretado por los paganos. Y por eso es que ellos tienen el problema y dicen que quiero repetir, que el Yeshua histórico es la verdadera historia, mientras que el Jesús legendario es, mientras que el Jesús legendario es midrásicamente la reinterpretación, que para ellos es lo que es un mito. Pero aunque pasan, pero ojo a este detalle, y explican y recalcan mucho que podemos pasar de el Jesús histórico al Jesús mítico, refiriéndose al Jesús del Nuevo Testamento, pero que no podemos pasar del Jesús del Nuevo Testamento a el Yeshua histórico. ¿Por qué creen ellos eso? Porque cuando hablan del Jesús legendario, están diciendo que Jesús es un mito y que nunca podemos hacer ese cambio. Porque creen que el Jesús de la historia es un mito. Pero déjenme decirle, el Yeshua histórico es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque este Jesús del Nuevo Testamento es el Hijo de Dios y es Dios. Que a ellos dicen que hay que decir Yeshua. Bueno, el Espíritu Santo utilizó la palabra Jesús. ¿Por qué? Porque se habló fue en griego, no en hebreo. Aunque no hay ningún problema si usted dice Yeshua o Jesús. Eso no tiene nada que ver.
Hay algo que me preocupa también mucho de esta gente. Ellos hablan de que el Nuevo Testamento tiene muchos errores. En el minuto 20 del segundo video de la historia detrás del Mesías, que es la historia acomodada del judaísmo, ellos hablan de mandamientos de hombre. Y dicen que los mandamientos de hombre son enseñanzas que dañan a la fe original. Citan a Jeremías capítulo 5 y segunda de Pedro 2:1. Vamos a leer. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Vea lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que inducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Citan estos pasajes, ¿por qué? Para decirle a la gente que cuando ellos hablan de mandamientos de los hombres y citan Jeremías 5 y citan Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 1, es porque ellos están preparando la mente de los oyentes para que ellos crean o entiendan o que nos quieren hacer entender que en el Nuevo Testamento no se puede confiar, porque el Nuevo Testamento es un libro reinterpretado, es un libro que ha sido manipulado por el mito pagano. Graves en esto. Para ellos, el Nuevo Testamento habla de un Jesús mitológico, un Jesús legendario. Y hacen mucho énfasis a eso porque ellos dicen que ellos, la historia detrás del Mesías, tratan de, ellos están tratan es de dar la verdadera historia desde el punto de vista del judaísmo y la Torá. Y qué triste tener que decirle a ellos, y ojalá que algún amigo de esto nos esté viendo, es que el punto de vista del judaísmo y de la Torá no es el punto de vista de Dios hoy. ¿Por qué? Porque el punto de vista de Dios estaba profetizado. Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 35. Dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto, una nueva alianza. Es la primera vez en todo el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 31, del 31 al 35, es la primera vez en todo el Antiguo Pacto que se habla de la nueva alianza. Y ojo a esto, en, cuando se habla de la nueva alianza en Jeremías, Jeremías está marcando una diferencia entre el pacto que Dios hizo con Abraham, con Jacob. Eso lo puede leer usted en Génesis capítulo 6, versículo 18. Dios hizo un pacto con Noé. En Génesis 15, 18, Dios hizo un pacto con Abraham. En Éxodo capítulo 2, versículo 24, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 6, versículo 4, Dios, en Éxodo capítulo 6, versículos 4 al 6, Dios hace un pacto. Pero habla Jeremías capítulo 3, capítulo 31, del 31 al 35, es un pacto diferente. Y va a ser con la casa de Israel y la casa de Judá. Y qué interesante. La pregunta aquí es, ¿quién es la casa de Israel? Perdón, ¿quién es la casa de Israel o quién es la casa de Judá? ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando vamos a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9,
En la versión Kadosh, me llamó mucho la atención la traducción que ellos hacen, porque cualquier traducción dice que Dios ha hecho un reino de reyes, de sacerdotes. Eh, Vea cómo dice esta versión. Vamos a leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vea qué importante este pasaje. Si usted tiene de internet, la pueden bajar, la versión Kadosh, para que ustedes observen lo que les voy a decir. Segunda de Pedro, perdón, estoy equivocado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vea lo que dice. Cualquier versión usted la puede leer, dice. Primera de Pedro 2:9. Vea lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a la luz. La versión Kadosh, en este pasaje, y grábense bien esto, este pasaje de Primera de Pedro 2:9 es el cumplimiento de Jeremías 31, del 31 al 35. Pero en la versión Kadosh, este pasaje lo cambian. Una sola palabra cambia el sentido del pasaje. Porque el pasaje en la versión Kadosh dice, pero vosotros sois linaje, real sacerdocio, para poseerlo, para que Dios lo posea. O sea, lo que el pasaje está diciendo en la versión Kadosh es que los cristianos o la iglesia, Dios no la ha poseído, sino que la va a poseer. Es más, voy a leérselos en la versión Kadosh literalmente. Por aquí tengo se las voy a leer, les voy a leer esta versión Kadosh para que ustedes vean cómo está traducida. La versión Kadosh en Primera de Pedro 2:9 me preocupó mucho esta traducción porque estos amigos, los judíos mesiánicos, se han atrevido a llegarle a decir a la gente que la versión Kadosh es la única versión que no ha sido adulterada. Y vea cómo lo traduce la versión Kadosh en el 2:9. Dice, también él es una piedra, no, pero ustedes, Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son un pueblo escogido, los Coanín del rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahvé poseer. Ojo a esta traducción, un pueblo para Yahvé poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a la luz maravillosa. Esta fue la primer versión Kadosh que salió. Y no sé si ustedes saben que ya la versión Kadosh la volvieron a reimprimir para corregir algunos errores que supuestamente ellos dicen que tienen. Esta es la versión que los judíos mesiánicos utilizan junto con este otro librito que es el famoso Código Real, que no es ni código ni es real. Es un comentario que el David Hernández, mexicano que se hace pasar por un judío, le quiere dar a la gente para hacerle creer que esto es un Nuevo Testamento hebraico, cosa que no puede probar. Pero quiero es afirmar que la versión Kadosh en Primera de Pedro 2:9 dice que Yahvé va a adquirir un pueblo, que Yahvé va a adquirir un pueblo. O sea que la iglesia no es el pueblo adquirido por Dios según ellos. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos están pensando en el pueblo de Israel. Por eso es en esa traducción en Primera de Pedro 2, un pueblo para Yahvé poseer, porque ellos creen que Dios va a traer al pueblo judío a como sea, con tal que crean que Jesús es el Mesías. Pero quiero recalcar, ningún judío
puede formar parte del reino de Dios si no cree que Yeshua es el Hijo de Dios y que es Dios. Y si no cree que en él, o sea, en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa que Yeshua es omnipotente, omnisciente y omnisapiente. Por eso es que esa traducción Kadosh es tan peligrosa. Y recalco, la secta de los judíos mesiánicos es la secta más peligrosa que se ha levantado en los últimos años. Tengan cuidado con eso. Otro detalle que quiero recalcar sobre esta gente es, hablando de Jeremías capítulo 31, del 31 al 35, dice que Dios iba a hacer un nuevo pacto. Lindo y glorioso sea Dios. Y vea qué importante lo que nos habla Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 22, versículo 20. Observen lo que dice, hablando del nuevo pacto. Yo quisiera que algún amigo judío mesiánico estuviera por ahí escuchándonos y que nos explicara este pasaje. Ojo, Lucas capítulo 22, versículo 20. Vea lo que dice. Está hablando Yeshua. E igualmente la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Yeshua cumple Jeremías capítulo 33, del 31 al 35. Cuando él hace esta celebración, él dice que esa copa es la copa de la nueva alianza. Y en esa alianza está incluida toda la raza humana. Igual el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23 viene y nos habla, dice que, voy a leérselos, 1 Corintios 11:23, es muy interesante con respecto a la nueva alianza. Porque yo recibí del Señor lo que también os transmití, que el Señor Jesús, la noche que era entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria mía. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Cuando Yeshua participó, o el sacrificio de Yeshua o de Jesús, es el sello, la certificación de Jeremías 31-35. Qué triste tener que decirles lo que les voy a decir, mis estimados amigos. Y lo que les quiero decir es de que el judaísmo, las prácticas del judaísmo no tienen nada que ver con las prácticas que Yeshua enseñó en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque los cristianos no pagamos diezmos, porque los cristianos sencillamente no tocamos con instrumentos musicales, porque los cristianos de hoy en día no matamos corderos, porque los cristianos de hoy en día cuando pecamos no tenemos que ir a presentarnos a un sumo sacerdote, porque los cristianos de hoy en día no tenemos que ir a un templo literal, porque los cristianos de hoy en día tenemos acceso directo al cielo por la sangre de Yeshua. Aleluya por eso. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Dice que Él nos abrió un nuevo camino por la sangre de Jesús. Por eso quiero recalcar, las prácticas judaicas no son parte del judaísmo. Los cristianos no tienen por qué circuncidarse, los cristianos no tienen por qué guardar el sábado, los cristianos no tienen por qué ir a Jerusalén a adorar a Dios, porque hoy en día adoramos a Dios en todas las partes donde estamos, en cualquier parte en el mundo, podemos adorar. Juan 4:24 dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu
y en verdad. Otro punto importante que quiero recalcar de estos amigos es, hablan mucho de que toda la escritura era oral. Mentiras. Quiero recalcar, eso es una gran mentira. Y quiero recalcar esto. Al comienzo, los primeros hombres que existieron en el planeta, obviamente no sabían leer y escribir. Y como no sabían ni leer ni escribir, entonces se transmitía la palabra de Dios verbalmente. Cuando Dios saca de Egipto, saca a Israel en el monte Sinaí, le da a Moisés una serie de mandamientos. Es a partir de ahí donde se empieza a tener contacto con mandamientos directos de parte de Dios. Entonces, cuando hablamos de la escritura, es muy importante este gran detalle. Jesús nunca habló de la escritura oral. Más bien Jesús las llamó mandamientos de los hombres. Y cada que Jesús le hacían una pregunta, ¿cómo contestaba Jesús? Escrito está, escrito está. ¿Por qué? Porque para Yeshua lo que estaba escrito en la Torá o en la Tanaj era la santa palabra de Dios. Y hago énfasis a esto, ¿sabe por qué? Porque Jesús era un judío. Gálatas 4:4. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la ley y nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando Yeshua vino a la tierra, tuvo que actuar y pensar como un judío porque era judío. Él vino a cumplir la Torá. Él vino a cumplir la ley. Cuando Él viene y muere, después de que Él muere, Él deja un nuevo mandamiento. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y a partir de ahí es donde nace lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Esta gente, para crear desconfianza en cuanto al Nuevo Testamento, vean el argumento que aplican en el segundo video de la historia detrás del Mesías. Recalco, no es ninguna historia detrás del Mesías, es falso. Ellos dicen muchas cosas de la Torá no las escribió Moisés o David, y eso es verdad, no las escribieron todas. Pero ¿por qué citan ellos eso? Afirman que la Torá oral se transforma en Torá escrita. Ojo a este juego de palabras. Ellos dicen que la Torá oral se transformó en Torá escrita, cosa que es totalmente falso. Cuando ellos están hablando de la Torá oral, están hablando de las tradiciones de los hombres. La Torá escrita es la que Dios le dio a Moisés. Son dos cosas diferentes que ellos quieren hacerla parecer como iguales. Mostrarnos un pasaje en la Biblia donde diga que la Torá oral es la misma Torá escrita, porque ellos llaman Torá oral a la Mishnah, al Talmud, a los Targunes y a toda esta serie de escritos y tradiciones de los judíos. Y quiero recalcar algo muy importante. La, la Torá oral no fue inspirada por Dios. Eran tradiciones, eran costumbres del pueblo judío. Mientras que la Torá escrita sí era la enseñanza del pueblo judío. Qué importante esto, ¿eh? Y fue inspirada por Dios. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, toda fue inspirada por Dios, toda la escritura. Pregunto, ¿cuál escritura? ¿Se refería a la Torá o a cuál? Y les quiero decir algo. La palabra toda la escritura se tiene que referir tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Pacto. Porque ya para cuando Pablo está escribiendo a Timoteo,
ya los evangelios circulaban como cartas. Entonces, incluyen a todas tanto el antiguo como el nuevo pacto. Y fueron inspiradas y entiéndame en esto, la palabra inspirar es de que Dios de adentro de él sacó su palabra. No fue que a, a un hombre se le ocurrió escribir 2 o 4 palabras, no. Eso fue enseñanza directamente de Dios. Entonces, cuando ellos hablan, cuando esta gente citan de que no todo lo que está escrito lo escribió Moisés, no todos los salmos los escribió David. ¿Saben por qué ellos dicen eso? Porque ellos quieren llevar a los oyentes a que al final hagan esta pregunta. ¿Ustedes creen que Moisés duró 40 días para que Dios, para escribir 10 mandamientos? Otra pregunta que le hacen a la gente. ¿Dónde está todo lo que Dios le enseñó a Moisés en esos 40 días? ¿A dónde está todo lo que Moisés le enseñó al pueblo de Israel en 40 años? Si solamente tenemos los libros que conocemos. Les quiero dar la respuesta a esa pregunta. Lo único que ellos tratan de hacer con eso es crear desconfianza hacia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es verdad. En 40 días para escribir 10 mandamientos eso sería ilógico. Eso por inferencia necesaria entendemos que Dios le dio muchas otras enseñanzas a Moisés. Pero lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que el pueblo judío necesitaba para poder obedecerle a Dios. Esa es la explicación sencilla. Igual en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que fueron reveladas, pero las cosas que se revelaron en el Nuevo Testamento son las que los hombres necesitan para ser salvos. Sencillo. Eso es lo que tenemos que entender de todo esto. Y entiendan algo. Siempre que Yeshua hablaba, él decía, escrito está. Escrito está. Y quiero recalcar algo. La información o las tradiciones que obtenemos como la Mishnah, como el Talmud, como los Midrash, los Targunes, son información valiosa, claro que sí, como información histórica o como información para poder entender muchas cosas y costumbres del pueblo judío y de los primeros cristianos, de cómo se fue desarrollando el cristianismo, de cómo fue que la nación hebrea fue aprendiendo a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero una vez estaban saliendo de Egipto, Moisés tenía que sacar a Egipto que estaba dentro de los judíos. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de tanta enseñanza que Dios le dio. Amén. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta siempre esto. Es que las tradiciones del antiguo pacto o muchos libros que circulan alrededor de la literatura bíblica es información valiosa, pero esa información nos sirve para entender mejor la palabra de Dios. Pero esa información no es información inspirada por Dios. La, la Torá oral eran costumbres, no mandamientos de Dios. Grábese en esto. Cada que usted escuche a un judío mesiánico hablar de que tenemos que guardar las fiestas solemnes, tenemos la Mishnah dice esto, que el Talmud dice esto, está bien, nos ayuda a interpretar muchas cosas del Antiguo Testamento, pero esos no son mandamientos para los hijos de Dios en esta época, que eso nos quede muy claro. Una situación que me preocupa también mucho de esta gente es que cuando hablan de Lázaro y el rico, ellos creen y hacen una pregunta sarcástica. En el segundo video de la historia detrás del ¿la historia del rico y Lázaro sucedió realmente? ¿O fue creada para tomar conciencia de arrepentimiento nada más? ¿Fue algo real? Van las preguntas que hacen esta gente. ¿Por qué?
porque ellos creen que muchas cosas que están en el Nuevo Testamento son figuras o mitos para dar una enseñanza, que no todo lo que escribían en el Nuevo Testamento eran historias verdaderas, que a veces inventaban historias para dar otra enseñanza. Bueno, qué bonito suena, pero qué triste tener que decirles que eso la Biblia no lo enseña de esta manera. Bueno, mis estimados amigos, yo sé que me he pasado con el tiempo. Hay mucha información que voy a estar mandándoles poco a poco sobre esta, sobre esta agrupación. Y recuerden, los judíos mesiánicos es la secta más peligrosa que se ha levantado en contra del cristianismo. La versión Kadosh es una versión falsificada. Vean mi video, el video que yo hice sobre esta versión en el canal de YouTube Luis Castaño Botero. Y el código real es otro falso testamento, que no es hebraico, es mentiras, porque el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, sino en el griego koiné. Existen más de 5000 manuscritos que respaldan eso que estoy diciendo. Otro dato importante que quiero invitarlos es, vean el canal que he abierto nuevo, se llama Iglesia de Cristo en Upala, la Biblia y su cultura. Es un canal que estoy abriendo poco a poco. Este video lo voy a entrelazar en YouTube a ese canal. La Iglesia de Cristo en Upala, la Biblia y su cultura. Se despide de ustedes Luis Fernando Castaño Botero. Cualquier pregunta me la pueden mandar a mi WhatsApp 506, que es Costa Rica, 6011-8484 o 506 62 26 48 59. Es para mí un placer poder compartir con ustedes. Y quiero decirles, yo no vivo del Evangelio. Esta enseñanza y esto que hacemos, al final del video no le vamos a mandar un mensaje a usted que nos manden una ofrenda de amor o una colecta de amor. Nosotros no somos mendigos profesionales. Con todo respeto les decimos, este es un programa de nuestra fe, de la Iglesia de Cristo en Upala, Costa Rica. Soy Luis Fernando Castaño y estoy para servirles. Que Dios les bendiga.